tal? ¿Cómo están todos los que están viendo Café y Noticias de Sin embargo al aire con Perla Velázquez y Daniela Barragán, a quien saludo con mucho gusto? Yo soy Irma Gallo y esta es la sección de la libreta de Irma en Café y Noticias. Hoy me acompaña Isabel Díaz Alanís. Yo estoy muy contenta. Isabel es ensayista, es narradora y tiene un doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Filadelfia, que eso desató mucho la escritura del libro que vamos a hablar hoy, de No hay nadie en casa. Pero antes te doy la bienvenida, Isabel. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, hombre, muchas gracias a ti por invitarme. Yo feliz de estar acá. Bueno, yo ya medio hice spoiler acerca uno, supongo que nada más es uno de los motivantes de No hay nadie en casa, porque si uno lee este ensayo biográfico, testimonio publicado por Dharma Books, va a encontrar muchas otras motivaciones y muchos otros, digamos, puntos detonadores. Entonces, me gustaría, Isabel, que empezáramos a hablar de ese durazno que dejaste en la mesa de tu casa de Filadelfia cuando te embarcaste en un viaje por Europa. Así es. Bueno, sí, ese durazno que me encanta que sea la portada del libro, porque definitivamente es un motivo al que regreso mucho a lo largo del libro y como tú bien dices, es uno de los detonantes que me parece un poco azaroso o que no vendría al caso o que no tendría como una profundidad o lo que sea, pero que sin querer se vuelve una metáfora bastante adecuada para el proceso mental en el que estaba, ¿no? Entonces, básicamente, esto del durazno, que es algo que narro hacia el principio de este libro, es eso, antes de hacer un viaje de como un mes o poco más de un mes, em, dejo un durazno sobre la mesa de mi cocina y algo que, vaya, que podría ser una cosa insignificante, en mi cabeza se vuelve como un centro de gravedad al que le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas, un motivo de obsesión y de ansiedad, eh, de pensar que ni siquiera un error de ese tamaño, un tamaño pequeño, por así decirlo, es excusable, ¿no? Incluso esto me puede llevar a la ruina en mi cabeza. Mm. Sí, y esa, como dices, esa constante que está todo el libro, en todo el libro de este sentirte de repente como que eres inadecuada, como que te Ujú. distraes, como que cometes errores imperdonables, ¿no? Se ve también en el tema del examen del doctorado. La primera vez que presentas el examen oral para este doctorado que ahora ya concluiste, ya tienes, Ya. no lo pasas. Y entonces eso también se convierte como en una obsesión a lo largo del libro, ¿no? ¿Nos puedes compartir acerca de esta experiencia, Isabel? Claro, definitivamente. Yo creo que es algo, es complicado, me parece, hablar de el efecto de este examen que tienen en mi mente. Y de hecho me acuerdo alguna vez cuando estaba muy al principio del libro escribiendo esto y estaba yo creo que yo mucho más cerca de ese momento del que estoy ahora, ¿no? Ahora ya han pasado varios años. Que me acuerdo que un amigo leyó esa versión y me decía, bueno, pero es que tienes que explicar por qué esto es algo tan importante, ¿no? Y me acuerdo mucho en ese momento cómo esa pregunta me, me agarró desprevenida, ¿no? Era como, pero es que, ¿cómo que por qué es importante? Y claro, o sea, porque entonces lo que no había podido razonar en ese momento era que pues es o sea, un examen de escuela al final del día, ¿no? Digo, es un examen a un nivel escolar superior, de una especialidad, de algo, ¿no? Pero aún así, al final del día es un examen de escuela, pero que de repente, dentro de este universo del doctorado y de la academia, se vuelve em, casi como un coliseo para probarte, ¿no? En el que vives o mueres por tus propias habilidades y, y si fallas, si repruebas, no solo es em,
algo que se puede corregir o algo que se puede mejorar con lugares puntuales en donde puedes decir, puedes leer esto más, hacer mejores notas, qué sé yo, sino que se vuelve un fallo personal y moral. Eh, y lo más curioso de todo esto es que se vuelven expectativas, o sea, que son expectativas que no necesitan ser dichas de manera explícita, ¿no? Porque nadie te va a decir si repruebas eres mala persona, pero es algo que está en el aire. Y entonces creo que eso fue lo que me llamó la atención una vez que me doy cuenta de eso, es cómo llegan esas partículas al aire, ¿no? Cómo se hace ese contexto, cómo nos creemos este discurso. Me encanta también, sí, me encanta cómo describes justamente aquí en el libro, ahora nos lo has contado, pero lo describes muy bien aquí en el libro, este ambiente de Coliseo Romano del doctorado y además una serie de señales ahí muy chistosas como, por ejemplo, cómo te debes de vestir para dar tu clase, ¿no? Y si tú eres una maestra de español, como es tu caso, de letras hispánicas, bueno, pues un detalle como es un chal rosa muy mexicano con flores, ¿no? Aunque tú, bueno, todos te vemos así, güerita, y no eres la Sí, típica mexicana de México, pues, ¿no? claro. No eres el tipo de mujer, pues, indígena que es donde más, las que más hay aquí en México. Pero también, ¿sabes qué? Me gusta mucho, ¿saben qué me gusta mucho de No hay nadie en casa? Me gusta mucho también esta parte que es como diario de viajes, ¿no? Mm, Porque una parte es lo que estás experimentando tú como estudiante de doctorado, como un estudiante que viene de México, de Monterrey a Filadelfia y empieza como a conocer todas estas claves de las que hemos hablado, pero también este viaje, el que te vas a Europa, cómo vas describiendo los momentos, cómo te sientes, y aunque esté el tema del durazno y la culpa y el no sentirse suficiente siempre, también hay una vocación, siento yo, por esta literatura de viajes. No sé cómo lo ves. sí, 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 creo que, definitivamente hay no sé si necesariamente lo pondría como una vocación a literatura de viajes en el sentido de estar, pensando dentro del género, aunque creo que definitivamente es algo que tenía, en mi cabeza mientras lo estaba escribiendo y probablemente mientras estaba incluso tomando las notas durante el viaje. Pero creo que sí, como, definitivamente una vocación de estar constantemente observando y constantemente escribiendo, este estire y afloje entre experimentar la realidad y estar en el presente, y al mismo tiempo necesitar tomar notas, tomar como algo porque sabes que se te está escapando en el momento y quieres asirlo, quieres acordarte. Em, y bueno, que algo que me topé, sobre todo a la hora de regresar a esas notas y editar esas notas, era, pues, como lo curioso de cuando escribes de otros contextos, en este caso, de otro país tal cual, ¿no? En el que, como es mi caso, no vives, ¿no? O sea, que estás definitivamente vacacionando, pues, o sea, no es un lugar en el que lleves años existiendo y conociendo. Te vas dando cuenta de lo difícil que es hablar de un lugar así, sobre todo sin caer en en superficialidades, ¿no? O sea, porque entonces creo que, fue un ejercicio muy interesante de toparme con escribir sin querer explicar, escribir sin querer decir: "Yo sé lo que significan estas cosas, querido lector, déjame te digo ahora mismo, cómo vive la gente aquí o allá, y por qué vive así, y qué es lo que piensa", y más bien estar como desde afuera, sin exotizar, espero, o sea, creo que traté de ser muy consciente de no hacer eso, de no caer tampoco por ese rumbo, pero sí como de decir, pues yo soy alguien de fuera que está teniendo ciertas experiencias, pero no voy a asumir que sé, em, ordenar todas estas cosas dentro de un discurso muy limpiecito y como con moño y perfectamente presentado, ¿no? Entonces era como fue una aventura bastante interesante de habitar cierta comodidad y, al mismo tiempo que cierto presente. em,
y eso, y aún así tratar de decir, tengo algo que decir, ¿no? Y no callarse frente a esa incomodidad, supongo. Claro, y es como decía tu amiga de Barcelona, ¿no? Los turistas son feos. Sí, exacto, sí, sí. Tú no fuiste una turista fea, ¿no? Tú incluso te quedas sin dinero en algunas ocasiones y bueno, es maravilloso lo que tú eliges contar, justamente lo que eliges contar de Turquía, de Rumanía, de Portugal, etcétera, etcétera. Oye, no quiero terminar esta entrevista sin que hablemos brevemente de la experiencia de haber trabajado con Silvia Aguilar Selení, que yo quiero mucho y tú también, en Sí. Casa Octavia, porque este libro resultó como premio de Casa Octavia Dharma Books en el 2021. Entonces, cuéntanos cómo fue el trabajo con Silvia. Ay, el trabajar con Silvia siempre es maravilloso, porque, bueno, como bien dices, yo la quiero bastante. Y creo que algo que yo admiro mucho de ella, y que no me voy a cansar de darle sus flores en ese aspecto, es que es una persona que tiene además de ser una gran escritora, tiene una vocación pedagógica increíble, ¿no? Y creo que se nos olvida muchísimo en el mundo de la escritura la importancia de la pedagogía, la importancia, y sobre todo pedagogía en términos como básicos, ¿no? En términos de saber comunicar un mensaje, de saber a quién te estás dirigiendo y entonces ajustar la comunicación de tal manera para que el mensaje llegue, ¿no? Para que sea efectivo, para que pueda seguirse construyendo hacia un mensaje más rico y mejor, ¿no? Y yo creo que Silvia definitivamente es una persona que no le interesa meter su ego ni meter su manera particular de hacer las cosas. Evidentemente te va a decir, a mí me gusta escribir desde acá, o estos son los autores que me han ayudado, o estas son las técnicas, pero te las deja como para ver si tú puedes, si a ti te sirve ese diálogo, ¿no? Y si a ti el diálogo te sirve entrarle por otro lado, está buenísimo, ¿no? Pero creo que tiene un talento muy fuerte para que las personas se den cuenta de su propia autonomía y de su propio oficio al escribir, que yo creo que es lo mejor, porque entonces de repente es saber que te puedes parar sobre tus dos piecitos y como, ¡ay! Da hasta vértigo y emoción descubrir que puedes hacerlo, ¿no? Y que alguien confió en que podías hacerlo. Qué padre. Bueno, y además ganaste el premio, el libro se publicó en Dharma Books y ya lo pueden comprar en cualquier lado, la verdad se lo recomiendo muchísimo. Yo te agradezco muchísimo, Isabel Díaz Alanís, por esta charla. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Filadelfia. Igualmente, Iro, un abrazote hasta allá. Gracias, nos vemos, chao.